La mejor manera de saber si estás controlado o descontrolado de tu diabetes es midiendo tu hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es una prueba que detecta en cuánto ha estado tu azúcar en los últimos 3 meses. Es una prueba que no se ve alterada si estás en ayuno o no, y tampoco tiene que ver lo que hayas comido unas horas antes o incluso un día antes de hacerte esta prueba. Digamos, en otras palabras, que es un marcador más estable y con menos fluctuaciones, y es una muy buena manera de saber si estás controlado o descontrolado de tu diabetes sin tener que estarte picando los dedos todos los días. En este video te voy a explicar cómo puedes llevar un adecuado seguimiento de tu diabetes para que sepas si estás controlado o no, y por ende si tu tratamiento te está funcionando. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista, y en este video vamos a hablar acerca de la hemoglobina glucosilada y qué utilidad tiene si tienes diabetes. Y primero que nada tenemos que hablar de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que circula en tu sangre unida a los glóbulos rojos, o que también se llaman eritrocitos, cuya función principal es el transporte de oxígeno. Estas proteínas, tu hemoglobina unida a tus glóbulos rojos, están circulando por todo el cuerpo. Más o menos la vida de esta proteína, hemoglobina y glóbulos rojos es alrededor de 3 meses. Después de 3 meses, esta hemoglobina es reciclada, se destruye para formar nuevas moléculas de hemoglobina. ¿Qué utilidad tiene esto en la diabetes? Bueno, los pacientes que tienen diabetes tienen niveles altos de azúcar en su sangre o bien glucosa, y esta glucosa con el tiempo se va uniendo a esta proteína que se llama hemoglobina en una reacción que se le conoce como glicosilación. La glicosilación es cuando se van agregando estas moléculas de azúcar a la hemoglobina, y a eso se le llama hemoglobina glucosilada, es decir, es una hemoglobina que tiene moléculas extra de glucosa, y esto es exactamente lo que mide esta prueba. La hemoglobina glucosilada mide cuánta azúcar hay depositada en esa proteína de hemoglobina. Esta es una prueba en sangre y el resultado se reporta como un porcentaje, y dependiendo de este porcentaje es en cuanto ha estado tu azúcar en promedio en los últimos 3 meses. Para eso ya existen tablas en las cuales está muy comprobado, porque se han hecho varias mediciones, que tu nivel de azúcar está muy relacionado a tu hemoglobina glucosilada. De tal manera que si tú tienes una hemoglobina glucosilada de 10%, más o menos tu azúcar ha estado entre este valor. Habitualmente se dice que la meta es que tengas una hemoglobina glucosilada de 7% o menos, pero este valor va a ser diferente dependiendo de cada paciente. Hay pacientes que deberían tener una hemoglobina glucosilada un poco más baja, 6%, 5.8%, pero también por otro lado hay pacientes que puede ser permisible que tengan una hemoglobina glucosilada un poco más alta. Pero por regla general, 7% o menos debe ser tu meta de tratamiento. Si tienes más que eso, es muy probable que estés descontrolado y tu tratamiento no sea el más adecuado para ti. ¿Cómo se hace esta prueba? La muestra es de sangre. Aquí en el consultorio tenemos pruebas rápidas de hemoglobina glucosilada, y la diferencia es que la muestra de sangre se obtiene de uno de tus dedos, como si fueras a checar tu nivel de azúcar con un glucómetro, una glucometría capilar. Utilizamos unos reactivos especiales en los cuales el resultado está en menos de 5 minutos. Algunos pacientes se hacen la prueba de hemoglobina glucosilada el mismo día de la consulta, porque el resultado es inmediato, y de esta manera la consulta es mucho más productiva, porque de manera inmediata sabemos si el tratamiento que estás llevando te está sirviendo o no te está sirviendo. Ahora bien, puede ser que tú tengas una hemoglobina glucosilada menor al 7%, vamos a decirle un 6%, y entre comillas es un buen control de tu diabetes, pero esto va a depender de cuánto medicamento necesites, o bien insulina, para llegar a ese valor, porque no es lo mismo que un paciente tenga hemoglobina glucosilada de 6% sin medicamentos, sin insulina, en comparación, otro paciente que tenga hemoglobina glucosilada de 6%, pero esté usando mucha insulina, digamos 30 unidades al día, y además está usando pastillas para su diabetes. Es totalmente diferente. Nuestra meta es que uses la mínima cantidad de medicamentos para controlar tu azúcar y que puedas dejar de usar insulina, por supuesto,
Estamos hablando de los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Esto lo podemos lograr si bajamos la cantidad de azúcar que estamos ingiriendo y además le ayudamos a nuestro cuerpo a eliminar el exceso de azúcar que tenemos almacenado utilizando medicamentos que ayudan precisamente en esto y además integrando el ayuno intermitente a nuestro estilo de vida. ¿Cada cuánto te tienes que estar checando tu hemoglobina glucosilada? Se dice de manera general que tarda 3 meses en que tu hemoglobina glucosilada notes un cambio con el tratamiento. Sin embargo, yo en mi experiencia he notado que los pacientes que se controlan súper bien, en un mes ya se ve reflejado su resultado en esta hemoglobina glucosilada. Como mínimo, cada 3 meses, checa tu hemoglobina glucosilada para verificar que lleves un adecuado control de tu diabetes. Espero que este video te haya servido y te haya aportado algo. Si tienes diabetes, ya sabes cuál es la mejor manera de llevar tu seguimiento de la diabetes. La otra manera, por supuesto, es checando tu azúcar en ayuno y 2 horas después de comer. Pero esta manera de seguir tu diabetes implica muchos piquetes y la verdad es que únicamente los pacientes que usan insulina necesitan llevar este tipo de seguimiento. Si tú no usas insulina, te recomiendo llevar tu seguimiento con hemoglobina glucosilada. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y te invito a que te hagas esta prueba de hemoglobina glucosilada para un adecuado seguimiento de tu diabetes. Y si quieres controlar tu azúcar sin usar medicamentos y sin usar insulina, te invito a que me contactes en redes sociales. Podemos agendar una cita online, una consulta médica en línea, y te aseguro no te vas a arrepentir porque tu control de azúcar va a ser tan bueno que no vas a requerir muchos medicamentos y es probable que dejes de usar insulina.